Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de las telenovelas turcas, de la moda, o simplemente te encanta seguir los dramas y las historias de amor de tus celebridades favoritas, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima expectación en el mundo del espectáculo turco y más allá, la verdad sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Después de meses de especulaciones, rumores y un silencio que parecía eterno, parece que por fin tenemos algunas respuestas. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y carismáticos, ha decidido abrirse y confesar todo sobre lo que llevó al fin de su relación con la deslumbrante Hande Erçel. Prepárense porque parece que vamos a desentrañar los detalles que nos han tenido a todos con el corazón en un puño. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este notición, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en ese botón rojo ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que pongámonos cómodos, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y de lo que él mismo ha confesado sobre su separación de Hande Erçel. La historia de amor entre Kerem y Hande se convirtió en una de las más seguidas y queridas por el público. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores adoraban verlos juntos, sus publicaciones en redes sociales eran virales, y cada aparición pública generaba una ola de entusiasmo. Se convirtieron en la pareja hit del momento, un verdadero cuento de hadas moderno para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan volátiles como fascinantes. Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a circular hace algún tiempo, pero siempre se mantenían en el terreno de la especulación. Interrogados por la prensa, ambos solían dar respuestas evasivas, alimentando aún más el misterio. Algunos decían que era el estrés de sus carreras, otros que las diferencias irreconciliables, y los más románticos esperaban que solo fuera un bache temporal. Pero la verdad a menudo se esconde tras las sonrisas forzadas y las declaraciones diplomáticas. Y ahora parece que Kerem Bürsin ha decidido poner fin a ese silencio y compartir su perspectiva, su versión de los hechos. La confesión de Kerem Bürsin ha sido bastante detallada y ha tocado varios puntos clave que, según él, fueron determinantes en la ruptura. Una de las razones principales que Kerem ha mencionado es la presión mediática y la falta de espacio personal. Imaginen ser dos de los actores más famosos y seguidos de Turquía. Cada paso que dan, cada salida que hacen, cada interacción, es analizada, comentada y a menudo, distorsionada por los medios de comunicación y las redes sociales. Kerem ha confesado que la constante exposición y el escrutinio público se volvieron abrumadores, afectando tanto su vida profesional como su vida privada. Sienten que no había un momento de paz, que cada instante de su relación estaba siendo observado y juzgado, lo que, según él, erosionó la intimidad y la espontaneidad que toda relación necesita para crecer. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de ser siempre los buenos y los felices, puede ser insostenible. Kerem ha sido bastante directo al expresar que esta falta de privacidad y la constante sensación de estar bajo el microscopio hicieron que la relación se sintiera como si estuviera constantemente en un escenario, y él, al menos, deseaba un espacio donde poder ser simplemente él mismo, y donde su relación pudiera ser simplemente suya. Otra razón importante que Kerem ha compartido tiene que ver con las diferentes direcciones que sus carreras estaban tomando y las demandas de sus proyectos laborales. Tanto Kerem como Hande son actores muy demandados, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos. Es natural que a medida que uno avanza en su carrera, las prioridades y las visiones a futuro puedan empezar a divergir. Kerem ha insinuado que las exigencias de sus respectivas carreras, los rodajes largos, los viajes constantes y la dedicación que ambos ponen en su trabajo, empezaron a crear un desbalance. A veces, cuando dos personas aman apasionadamente sus carreras, puede ser difícil encontrar el tiempo y la energía para nutrir una relación al mismo tiempo. Las ausencias prolongadas, la dificultad para coordinar agendas y la propia fatiga que genera este estilo de vida, pueden generar tensiones. Él ha mencionado que a pesar de que ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras, la logística y las demandas externas empezaron a pesar demasiado. Ha sido honesto al decir que en ciertos momentos sentía que la relación estaba quedando en segundo plano frente a las exigencias profesionales, y que por mucho que quisieran,
era difícil mantener la llama viva cuando la mayor parte de su tiempo y energía se dirigían hacia sus compromisos laborales. Además, Kerem ha tocado un punto delicado pero crucial en muchas rupturas, las diferencias en la visión del futuro y los planes a largo plazo. Si bien al principio de una relación, la chispa y la pasión pueden ser suficientes, con el tiempo, las parejas suelen empezar a pensar en el futuro, en compartir metas, en construir una vida juntos. Kerem ha confesado que en este aspecto, él y Hande empezaron a tener visiones distintas. No ha entrado en detalles específicos sobre cuáles eran esas diferencias, pero ha sugerido que sus caminos a largo plazo parecían estar separándose. Esto puede significar muchas cosas, desde deseos de formar una familia en un momento determinado, hasta aspiraciones profesionales en diferentes países, o simplemente una divergencia en los estilos de vida que deseaban en el futuro. A veces, incluso cuando hay mucho amor, si las metas fundamentales no se alinean, es difícil seguir adelante juntos. Él ha sido respetuoso al no culpar a nadie, pero sí ha dejado claro que esta falta de sintonía en cuanto a lo que deseaban para su futuro, fue un factor importante que contribuyó a la decisión de separarse. Es una realidad dura pero honesta, el amor por sí solo, aunque poderoso, no siempre es suficiente para superar las diferencias fundamentales en la visión de la vida. Otro aspecto que Kerem ha destacado es la dificultad de mantener la relación en el ojo público. Ha sido bastante transparente al decir que aunque él y Hande siempre intentaron proteger su relación de los medios, la constante atención y la presión hicieron que fuera un desafío mantener la autenticidad y la normalidad en su día a día. Ha comparado la situación con intentar cultivar una planta delicada en un invernadero que está constantemente siendo agitado por el viento. La necesidad de tener cuidado con lo que decían, con lo que hacían, con quien se les veía, creó una capa de artificio que, según él, terminó por agotar la frescura de la relación. Él sentía que a veces tenían que actuar más que ser, y eso, para alguien que valora la autenticidad como parece que Kerem lo hace, puede ser muy desgastante. La confesión de Kerem Bürsin no ha sido para atacar a Hande Erçel, sino más bien para ofrecer una perspectiva personal y honesta sobre las complejidades de mantener una relación de alto perfil en el mundo del entretenimiento. Él ha enfatizado que el respeto mutuo y el cariño por Hande siguen intactos, y que su decisión de hablar ahora es para poner fin a las especulaciones y a la desinformación que rodeaba su separación. Ha querido dejar claro que a pesar de la tristeza de la ruptura, lo hace desde un lugar de madurez y con el deseo de seguir adelante. Además de estos puntos, Kerem ha hecho hincapié en que la comunicación, aunque presente, no fue suficiente para superar las barreras que se fueron creando. Ha explicado que intentaron hablar, que trataron de encontrar soluciones, pero que a veces, las circunstancias externas y las diferencias intrínsecas eran demasiado grandes para ser salvadas por una simple conversación. Ha sido un recordatorio de que por muy bien que dos personas se comuniquen, hay factores que escapan a su control y que pueden influir drásticamente en el destino de una relación. La confesión de Kerem Bürsin ha sido recibida con una mezcla de empatía y comprensión por parte de sus seguidores, quienes han valorado su sinceridad y su valentía al compartir detalles tan personales. Muchos entienden la presión a la que están sometidos los artistas y reconocen que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente difíciles de mantener. Su explicación ha servido para humanizar aún más al actor, mostrándolo como una persona que, al igual que cualquiera de nosotros, enfrenta desafíos en su vida personal. Es importante recalcar que Kerem Bürsin no ha entrado en detalles escabrosos o de chismes baratos. Su enfoque ha sido en las dificultades inherentes a ser una pareja famosa y en las diferencias de visión a futuro. Ha sido una forma madura y respetuosa de abordar una situación dolorosa, y eso habla muy bien de él. Ha evitado culpar a Hande y en cambio ha asumido su parte de responsabilidad en la situación, reconociendo que las dinámicas de pareja son complejas y que a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las cosas simplemente no funcionan. Su testimonio nos recuerda que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propios anhelos. Y que al igual que en cualquier relación, la compatibilidad a largo plazo y la capacidad de sortear las adversidades externas son fundamentales. Kerem Bürsin, al confesar la verdad sobre su ruptura con Hande Erçel, nos ha ofrecido una mira íntima a las complejidades del amor en la era de la celebridad y a las realidades a veces duras de las relaciones que están bajo el escrutinio público. Ha sido un acto de valentía y de transparencia que, sin duda, resonará con muchos de sus seguidores y con aquellos que han pasado por experiencias similares. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado la verdad detrás de la comentada ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel,
gracias a las recientes confesiones del propio Kerem. Hemos explorado cómo la intensa presión mediática, las exigencias de sus exitosas carreras y las divergencias en sus visiones de futuro jugaron roles cruciales en el fin de su relación. Kerem ha compartido su perspectiva de manera sincera y respetuosa, poniendo de manifiesto las dificultades inherentes a mantener una relación amorosa en el ojo público y las realidades a veces complejas de las vidas de los artistas. Su testimonio nos recuerda que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con emociones, desafíos y decisiones difíciles que tomar. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, entretenido. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que la vida de las celebridades hace que las relaciones sean más difíciles? Dejen sus pensamientos y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más historias, análisis y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.